muchas de las cosas que el tiempo pone en su lugar extrañamente. Yo voy a recordar siempre la tarde, una tarde como esta, pero cuando estábamos en otra facultad, donde efectivamente yo estaba en antropología social, y una tarde llegó una doctora que era parte de la facultad, que era la doctora Margaret, y me la presentó la doctora Celia y me dice: quiero hablar contigo, y me jaló las orejas y me dijo: pásate para literatura. Pásate para literatura, me dijo, ¿no? Y le tomé, como García Márquez en la refresquería con Don Chucho, que ya no está con nosotros, en una mesa de Coca-Cola, y platicamos, y me hizo, pues me hizo ver, ¿no? Habíamos llevado una semana, creo que previa, de un curso al cual la doctora Margaret había invitado a Ricardo Aguilar Melanzón, que fue un profesor de literatura y estudios chicanos muy importante de la Universidad de Nuevo México, estatal de Nuevo México, y también a Joaquín Bestar. Yo creo que la otra gran figura que gira alrededor de esta licenciatura y esta universidad es Joaquín Bestar, que no está con nosotros hoy, pero su obra continúa. Y ahí empecé a vislumbrar unas primeras conexiones caribeño-chicanas, de las cuales voy a hablar un poquito el día de hoy. Y para mí fue reconfortar, irme dando cuenta de que mientras avanzaba, cuando efectivamente se me fue revelando en la licenciatura mi condición caribeña, gracias a los cursos de literatura, con la literatura de Puerto Rico, la literatura chicana que yo había estado viendo, y darme cuenta de que hay una conexión directa entre los estudios chicanos y los estudios caribeños. Fueron muy importantes para comprender también mi condición literaria. El título de Los herejes de Calibán surgen de una serie de los últimos 10 años de visitas y presentaciones, y como mencionó Margaret ahorita, con respecto a la figura de Calibán, que voy a poner aquí la imagen del libro, que ese es el Todo Calibán del 2006, que realmente engloba el circuito de ensayos y que ha hecho Fernández Retamar en torno a la figura de Calibán. Que Calibán es un personaje de un drama de William Shakespeare que se llama La Tempestad. Y Calibán es un personaje, es un nativo de alguna isla, en algún punto pensemos el Caribe, puede ser un punto en donde encontremos un nativo en una isla, que presencia un naufragio del cual sobreviven un personaje llamado Próspero, su hija Miranda, y Próspero empieza a civilizar a la isla, agarra otro nativo al que nombra Ariel. Por lo tanto, no sé si recuerdan a José Enrique Rodó, que escribió en 1900 Ariel, y empieza un diálogo y una presencia curiosa en América Latina, que después hasta 1971 retoma Retamar con Calibán, y empiezo a conectarlo con los estudios posteriores. Yo realmente durante mi estancia en el desierto de Nuevo México me di cuenta de que también empezaba yo a compartir una herejía con Calibán. Era un hereje más, porque no estaba viviendo esa experiencia que me sorprendió, porque cuando Calibán le pregunta, inicia el ensayo, Retamar cita dos partes sobre las cuales me quiero enfocar el día de hoy. Cuando habla se enfrenta con un periodista que tiene al que él describe con una nostalgia colonialista, le pregunta si existía una cultura latinoamericana o no, y al responder de que el mero hecho de hacer la pregunta, dice Retamar, que era poner en duda nuestra cultura, poner en duda nuestra identidad, nuestra forma, el ser latinoamericano, el ser caribeño. El mero hecho de preguntar es una manera también de negar. Y esto empieza a ser una especie de sonido entre los cuales en América Latina, diferentes metrópolis, gobiernos de izquierda, de derecha, como sea, habían estado queriendo construir una figura o un imaginario de lo que va a ser esta idea de las relaciones que van a existir en una figura o un sujeto que deriva de Calibán. Calibánico, ¿no? Yo quiero hablar acerca de todo esto esta tarde. Más allá a lo que se le ha denominado por Martí como esta nuestra América mestiza, se ha ido asentando en diferentes maneras. Podemos hablar de nuestra América, podemos hablar acerca de América Latina, de Latinoamérica, diferentes maneras de dominar a una figura que va a predominar a lo largo de la historia. Y empezamos a ver que
el Calibán de Retamar empieza a desarrollar relaciones transculturales, relaciones transliterarias, transnarrativas, desde el Caribe hacia otros espacios que comparten la misma experiencia colonial que ha vivido el Caribe a través del imperialismo de los Estados Unidos, del imperialismo que viene de la doctrina Monroe, del imperialismo que quiere convertir a toda América Latina en un centro de productor de materias primas, un poquito como lo que veíamos ahorita. Me gustó muchísimo la presentación del doctor Enrique Camacho, de ver y visualizar esa construcción del Caribe, de ese espacio, como si fuese un sistema productor o un sistema, el Caribe nuestro, que es un espacio que se empieza a convertir en un circuito y en un productor también de muchos imaginarios que van a empezar a repercutir hacia muchas partes y hacia todo el mundo. Y pensando en nuestra América multiplicada y esta nuestra América que está multiplicándose, yo quería solamente leer unos fragmentos en donde quería yo invitarles a pensar otra vez Calibán el día de hoy y nuestras relaciones caribeñas hacia los que han llegado también caribeños hacia el otro lado de la frontera. América Latina, nuestra América, Latinoamérica, Latinoamérica, Caribe. Esos encubrimientos, ¿cómo podemos llamarlos? ¿De qué maneras podemos irlas nombrando? Caribe, Caribbean América, Caribbean América, subcaribeños americanos, México América, Mexican American, una fiesta caníbal. Continúan la producción de significados, arriba y debajo de las fronteras, adentro y afuera de las mismas, extrafronteras, intrafronteras y desfronteras, territorios, desterritorios, regiones y de regiones, y resignificar lo que ha sido significado por siglos en diversas configuraciones culturales bajo los signos que duermen encubiertos por esa idea de un cuerpo caníbal. A eso quiero ir, a la construcción de que realmente Calibán es un anagrama, una combinación de sílabas de la palabra caníbal, que vamos a encontrarlas en la población a origen de los pueblos originarios americanos y también en las poblaciones africanas y en las afrodiásporas caribeñas que vamos a ir encontrando. La literatura será aquí una de las principales formas de comunicación entre todos estos procesos históricos, en donde ahora un proceso importante, por nombrar y recordar, va a ser el año de 1898. En 1898, con la intervención de los Estados Unidos en la guerra de Cuba, de independencia cubana en contra de España, finalmente se apropian de los territorios del Caribe con Puerto Rico, se apropian de las Filipinas y se apropian también de más regiones, y también pienso en ese como un proceso que acaba con la hegemonía marítima y caribeña del Imperio Español en el Caribe, pero inicia y se dispara otro tipo de poder o de imperialismo que va a ser el estadounidense, y eso se conecta de una manera muy fuerte con nosotros en esta idea de los latinoamericanos, en donde los latinoamericanos también incluyen al Caribe, porque también en el año de 1848, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo se termina la guerra de México-Estados Unidos, y al pasar esto también más de la mitad del territorio que era de México pasa a formar parte de los Estados Unidos cuando Santa Anna firma su rendición, y esto nos lleva a pensar la transformación que empieza a sufrir nuestro continente de manera política y cómo también esta región, etcétera, todos estos países del Caribe y todas nuestras naciones caribeñas que están ahí, empiezan a un nuevo entretejido de relaciones y empezamos a ver diversos procesos de resignificación que continúan hasta el día de hoy, que realmente no han desaparecido, que continúan vigentes y presentes. Realmente esta última caravana hondureña es otra vez la presencia de sujetos migrantes, latinoamericanos, caribeños también, que están ahora en una caravana migrando, convertidos a una nueva forma de sujeto o imaginario o cuerpo caníbal que pudiese ser el migrante, un nuevo tipo de migrante que no habíamos visualizado. Asociamos siempre el migrante centroamericano pues a la idea que ha hecho pues, esta manera de hacer figuras pues, de la otredad, porque el migrante había sido siempre tomado en cuenta como el mexicano que cruza al otro lado de la frontera, en Centroamérica el Mara Salvatrucha, el pandillero, etcétera, que ha cruzado al otro lado. Pero empezamos a vislumbrar precisamente, yo creo que venía dentro de la corriente,
la idea de cómo empezar a pensar este carácter global que se empieza pues realmente a crear. América Latina empieza pues sigue reescribiéndose y sigue escribiéndose también, y esta tarde me voy a enfocar a este territorio que vamos a conocer, que conocemos como la frontera México-Estados Unidos, que la hemos significado como si fuese un territorio solamente ocupado por norteños mexicanos, por gente de los estados del centro, sur de nuestro país, y ahora también del sureste, el caso de Yucatán, que presenta también olas de migración muy grandes. Y sobre ese espacio amarillo que está entre medio, que conocemos como la frontera, que críticas chicanas como Gloria Saldú han denominado el borderlands o las tierras fronterizas. Manuel de Jesús Hernández Gutiérrez ha hablado de un biborderlands o biborderlands, que son los dos lados fronterizos. Podemos ver arriba y abajo de una manera muy sencilla, empezando desde Brownsville, llegando hasta Tijuana, hasta el otro lado. Y las ciudades que empiezan a convertirse en imaginarios, y lo que nos interesa esta tarde y este día, etcétera, es que estas zonas están llenas de migrantes caribeños, migrantes cubanos, puertorriqueños. Yo creo que una de las redes en las cuales, como estudiante internacional en el país del norte, realmente en esos 10 años que estuve haciendo los estudios de posgrado, primero en Nuevo México, después en Phoenix, Arizona, las redes con las que mejor me pude ayudar a sostener fueron las redes caribeñas, redes colombianas, redes puertorriqueñas, cubanas, ¿no? Ya sí, ¿qué puedo decir de la presencia de Jesús Barquet, un profesor cubano que está ahora emérito en Las Cruces, Nuevo México, que pudo ayudar a hacerme entender esta situación? Van a ser dos procesos que me van a ayudar a empezar a pensar desde los estudios chicanos caribeños, y que realmente los estudios chicanos caribeños me doy cuenta que eran, al llegar a la frontera, que eran la misma cosa. Aquí les comparto la portada de la revista Chicano-Riqueña, la número 1 que se publicó. Es una revista que se publica en el año de 1972 por Nicolás Canelos. Nicolás Canelos, 72. Y durante 25 años se publica de manera ininterrumpida hasta 1997, aproximadamente 25 años después de publicar. El editor, que es Nicolás Canelos, abre después, gracias a esta revista, una editorial chicana que va a ser o méxico-americana o realmente hispana, que continúa hasta el día de hoy, que es Arte Público Press. Arte Público Press es muy importante porque se ha abocado a publicar no solamente ¿cómo decir?, escritores chicanos, sino que se ha dedicado a publicar a todo tipo de escritores eulatinos, o sea, me refiero a dominicanos, caribeños, cubanos, americanos, etcétera, mostrando un rostro diferente, porque realmente ¿qué era lo que sucedía? Que en los libros de historia, en las universidades, no habían estudios superiores, ni los estudiantes latinos o caribeños o mexicanos tenían derecho a la educación universitaria. Hasta el año de 1965-66, ningún hispano podía acceder a los estudios universitarios porque sencillamente no existía como este panorama, o no podían pagarlos. Era realmente las universidades cobraban colegiaturas muy altas y no podían seguir adelante. De ahí que el movimiento chicano surge en pleno movimiento por los derechos civiles de la mujer, de la comunidad negra, y empiezan a venir los primeros activistas de la cultura chicana, como lo van a hacer César Chávez en Nuevo México, Reyes López Tijerina, y también Dolores Huerta, y se inicia el movimiento chicano desde el campo. El teatro campesino de Luis Valdés va a tener unas influencias muy fuertes del Caribe y de figuras de la cultura cubana, como lo van a hacer el Che Guevara y Fidel Castro, que van a ser muy importantes para los chicanos. Ese es uno de los procesos importantes en los cuales la literatura ocupa un lugar central. Sin la literatura esto hubiese sido imposible de poder lograr. Ahora, gracias a la revista chicano-riqueña Arte Público Press, existe un proyecto del rescate de la herencia US latinoamericana en los Estados Unidos, dirigida por una colección de tomos y una enciclopedia que está llevando ahora Nicolás Canelos, a la par de otros autores como Francisco Lomelí, Enrique Lamadrid y otros autores de esta zona. Entonces me quiero seguir enfocando a lo que va a ser la frontera y a esos procesos en los cuales van a estar integrados, entre los cuales el Golfo de México va a ser un camino de tránsito o un puente o un circuito que va a conectar al Caribe con los territorios del sudoeste.
Incluso Yucatán estuvo inmerso en este proceso, cuando se da el proceso de independencia de Texas y el proceso también de la independencia yucateca en contra del gobierno mexicano. Una de las batallas más importantes que van a haber dentro del Golfo de México, que conectan el Mar Caribe con el Golfo de México, va a ser la batalla del Golfo de Campeche, que va a ser la primera batalla naval que se va a dar por allá en 1843, etcétera, 42, y en las cuales la naval tejana cruza a apoyar a la naval yucateca, se enfrentan contra uno de los buques más importantes de Santa Ana, que era el Moctezuma, y lo hunden, y es la primera gran victoria de la naval de los Estados Unidos, junto con la naval de Yucatán, que salió del puerto de Cizal y de Progreso, lo que conocemos hoy como la costa. Entonces empiezan a haber relaciones intraculturales, intraterritoriales y geográficas que empiezan a desarrollarse a lo largo de la historia, y una comunicación en la cual Yucatán va a ser un paso, un puente que va a conectar a este tránsito que va a haber hacia el sudoeste de muchos migrantes. Otra de las imágenes que también les quiero compartir el día de hoy, que una de las conexiones que ya conocemos realmente con la publicación del ensayo Nuestra América que tuvo Martí en 1891 en la revista Ilustrada de Nueva York y en el Partido Liberal, que se publica posteriormente. Y aquí tenemos los tránsitos clásicos que conocemos hacia los territorios del sudoeste, a lo que conocemos como la América Latina o Latinoamérica, y esta nuestra América que se sigue multiplicando hacia otras formas, ideas. Los movimientos migratorios empiezan a crear significados culturales que se cruzan y se mezclan. El movimiento y desplazamiento de los límites no se da solamente, se quedan varados en estas significaciones y ideas. Las proyecciones del pensamiento filosófico y político que se da durante este proceso de siglos nos conducen a pensar en qué compone ese sintagma de América Latina, nuestra América, y se va derivando. Movimientos que a las naciones y a las fronteras de las naciones empiezan a desplazarse, y los migrantes empiezan a desplazar a las fronteras, empiezan a hacerlas fluidas, agujereadas, móviles, y también agujereadas, taladradas, bailadas, como queramos llamarles, sincopadas, porque pudiese detenerse como la idea que tiene Trump de que hacer un muro va a detener la migración, pero nunca hablamos de la migración que llega por el Golfo, en los barcos que llegan a Texas, a Galveston, etc., o las que llegan a través de ese otro mar en donde una gran comunidad caribeña se asienta, que es la parte de arriba, en la costa de California, en donde podemos encontrarnos caribeños de todos lados. Hay una gran presencia hispano-latina, mexicana, caribeña, en todas estas partes. Y por qué no mencionar otro aspecto de la presencia del Caribe, que va a ser la lengua, de cómo ha impactado la lengua y cómo ha impactado también la manera de hablar español. O sea, la segunda lengua más importante que se habla en los Estados Unidos es el español, y está proyectada que ya para el año 2050 sea la primera lengua del país, porque la gran cantidad de hablantes que existen ahorita, casualmente los latinos hispanoamericanos somos los que nos estamos como reproduciendo más rápido. Entonces, esto hace de que una población mayor, no sé por qué, una población mayor empiece a crear una comunidad mucho más fuerte, con lazos más fuertes, que no se está como, que no está entrando realmente en crisis. Realmente los que están en crisis realmente son los conservadores del Partido Republicano, que no quieren a mexicanos. Y recuerdan, hace unos 10, 15 años se hizo muy popular una obra que vino de un profesor de Harvard, que es Samuel Huntington, que publicó una obra que se llama Clash of Cultures, o el choque de las culturas, choque de la civilización. Y en este Clash of Cultures and Civilization empezaba a decir que realmente América Latina y el Caribe estaba recolonizando los territorios del sudoeste por medio de la migración ilegal, y que era necesaria una acción política militar que detuviese este tipo de migración con un muro, ¿no? O con una manera de detener este tránsito que estamos viendo. En esas tres líneas moradas son como los tres grandes flujos que siguen, ¿no? La línea del medio, que es el cruce realmente, yo no sé si se alcanza a ver acá, vamos a verlo después, pero esta puntita de aquí, que es el Paso, Texas, Ciudad Juárez, Las Cruces, Nuevo México, es uno de los tránsitos que distribuyen a la gente hacia otros lugares, hacia otras partes de la Ciudad de México, centro-sureste, se van hacia otros lados. Y esa es una ruta que ha estado desde la colonia, desde la Nueva España, ahorita lo vamos a ver. Y esta otra ruta que conecta los territorios a través de esta otra frontera, que es la de Sonora, Arizona, que es la que está aquí. Nogales, aquí. Nogales, Tucson, Yuma y
y San Luis Río Colorado. ¿Sí? Y toda esta franja es de puro desierto, pura arena, ¿no? Que ahí vamos a poder entrar a una especie de dudas y de lo que vemos como cuando se recrea el imaginario en contra del latinoamericano y en contra del caribeño, es de que los caribeños y los latinos son personas que, pues con todos los estereotipos que dijo en un inicio Donald Trump, ¿no? Mexicanos que son flojos, son violadores, son delincuentes y solamente están en peligro hombres y mujeres ciudadanos por ellos y había que detenerlos. Y ahora se saltó con estas amenazas e insultos a Honduras, a Centroamérica con la caravana migrante. Ahorita ya los incluyó a los centroamericanos en el discurso de odio. Y esto se como en parte el miedo a la consolidación de este territorio, o estos estados que son como Texas, Nuevo México, Arizona y California, que son los fronterizos. Pero esos estados son los que en parte conocemos como el sudoeste y lo que perdimos cuando fuimos en la guerra contra Santa Ana, Estados Unidos, como más de la mitad del territorio. Es decir, el interés o la idea es construir barreras, construir maneras de detener el flujo de las personas, un flujo que ha estado ahí por siglos. O sea, pensemos en los pueblos originarios yaquis, que en la frontera de Arizona ellos no reconocen fronteras, van y vienen, cruzan, y realmente todos los migrantes que llegaban, también la migración asiática que se ha conectado con la caribeña, ya ha estado pues presente de algún modo. También de otras migraciones que provienen del Caribe, por ejemplo, a través del Canal de Panamá, que del Caribe se embarcan, cruzan por el canal, rodean por el Pacífico y llegan también hacia el norte, que es otro tipo de migración presente. O sea, es que realmente es un flujo que no se va a poder detener, ¿no? Y aquí les quiero mostrar por fronteras y por ciudades, pues algunos porcentajes. Esta es una gráfica de la patrulla fronteriza, de por dónde están las zonas de más peligro, que son esos puntos que tenemos allá. Uno, El Paso, Texas, Tucson, Arizona, que también tiene Yuma, Arizona, Yuma, Arizona, que es una ciudad a la que estuve transitando. Realmente, ¿cuántas veces he cruzado la frontera caminando y en auto y por aire? No sé, cientos de veces. Realmente, al vivir una vida fronteriza, Cruz vive a los dos lados, no una vez. Y hay siempre una presencia. Lo primero que me impactaba, que al llegar al desierto, lo primero que encontraban eran restaurantes de comida caribeña, junto con comida árabe, comida cubana. O sea, e incluso cruzas al norte de México y no te encuentras ese tipo de presencia, pero una presencia puertorriqueña, cubana, etcétera, pues sí la veían. Entonces, en esos puntos fronterizos, en esa franja, aquí podemos ver muchas de la hipocresía, del doble discurso, cuando hablamos de los herejes de Calibán, que van a ser estos migrantes chicanos, puertorriqueños, porque en esta herejía, cuando hablamos, por ejemplo, de esta caravana migrante, ¿no? Que son 4.500 personas que vienen de Honduras, y se hace toda una especie de laraca y cobertura enorme, y se convierte en una especie de reality show, y se transmite, y asustan a los votantes que van a votar en semana y media. Mientras eso sucede, 4.500 personas realmente no son nada. En las estadísticas que he estado viendo, solamente por la frontera de Arizona, al año existen 300.000 cruces ilegales, solamente por la franja de Arizona, que es el desierto que es la más difícil. Desde acá para acá, 300.000 personas aproximadamente cruzan al año. Falta tomar en cuenta las de Nuevo México, de Texas, que es mucho más grande, y la de California, que está mucho más poblada, para saber que realmente 4.500 personas en una caravana no son ninguna amenaza. Y si a eso le agregamos que los cruces legales por la frontera de Arizona, Sonora, son de 25 millones al año, aproximadamente, millones de personas legales. Entonces estamos hablando de una hipocresía gigantesca, donde estamos otrificando y el mismo sistema pues, del imperialismo que está arrancando ahí. Es solamente por Arizona 25 millones, y hay que tomar en cuenta los cruces más transitados de Tijuana, San Diego, San Isidro, y el del Paso, Texas, obviamente Ciudad Juárez, El Paso, Texas, que son una misma ciudad, y las otras de Texas que son enormes. Entonces, ¿de cuántos millones de personas hablamos que cruzan y viven al año? Y ahí hay migración caribeña. ¿Los 25 millones son cruces o personas? Porque no, o sea, una persona que va y viene y va y viene. Una persona que va y son 25 millones de personas. Dividimos eso entre las personas que viven ahí y vehículos que también cruzan, y en un vehículo hay 5 personas, 4 personas.
y ahí vamos contabilizando por medio de los vehículos, del tránsito, de la gente que cruza con pasaporte caminando, etc. Y habla de la gente que vive y está en la convivencia, en esta doble convivencia, la gente que vive aquí en la frontera, que son los fronterizos, pero además la gente que está llegando de otros sectores, que del Caribe llegan a México y de México suben, o directamente también otra migración caribeña, que es la conexión de La Habana con la Florida, que ahí está la comunidad cubanoamericana, que tienen también, también una gran tradición literaria. Y lo que quiere representar el proyecto político, porque América Latina vive con su cultura. Un migrante cuando migra con la cultura. No solamente migra con la idea de que ya migré y llego a un lugar nuevo, sino que migro con mis tradiciones y entro a un proceso transcultural en donde las dos culturas se mezclan y se combinan. Y hablamos acerca de múltiples, cómo determinamos una cultura, o sea, una identidad. Es muy difícil saber hasta dónde, ¿no? llegamos. Y esto realmente no es algo nuevo, o sea, si no hay registros como tales de las migraciones de los pueblos originarios, pero sí podemos contabilizar las rutas que se fueron creando. Esta de Francisco Vázquez de Coronado, que salió del territorio de México, de Santiago de Compostela, que era Jalisco, Sinaloa y Nayarit, entre 1540 y 42, que hizo esta travesía hasta lo que hoy son los territorios de Kansas. Esa es una de las migraciones más famosas, en un proceso de un conquistador que viaja y empieza pues en el camino pues también a llevarse gente, a llevar gente. Y la otra de Juan de Oñate, que cuando llega a Nuevo México, a la revuelta de los indios Acoma, pues los mata y los masacra a todos. Aquí tengo de hecho Gaspar Gómez de Villagrán tiene una crónica en poesía, la historia de Nuevo México, donde aparecen imágenes como la Araucana, que es renacentista, es un poema también renacentista. Y aquí esto decide pues para querer retratar las rutas en las cuales vivimos y estamos, de este territorio que va a ser Arizona, Nuevo México, perdón. Aquí tenemos el primer nacimiento de la frontera, que ahora está poblada por nuevas rutas, como esta famosa ruta 66 que conocemos hoy en día, que nos muestra el tránsito por el lejano viejo oeste, en la parte de acá, pero que también nos habla acerca de toda la población del Caribe que está sentada en esos territorios, que es muchísima la población. Ya no podemos hablar de que existe solamente el Caribe ahí como una mención, sino que es una presencia, ¿no? Y ahí podemos hablar de la figura, por ejemplo, de Barquet, que en Nuevo México es uno de los grandes escritores que existen, ¿no? Esta otra escritora cubana que vive, la de Posesas en La Habana, que vive en Albuquerque, que también es escritora. Entonces hablamos de una presencia caribeña y de escritores que son profesores y que además están escribiendo ahí. Y bueno, por el otro lado, las fronteras han querido surgir para detener este proceso de frenar al caribeño y latinoamericano. Ahí, entre la unión en las resistencias culturales tuvieron que unirse primero las personas, ¿cómo? Debatiendo, dialogando a través de los grupos culturales, del teatro, y ahí va a tener una presencia muy importante en el lado de la costa pues el pueblo puertorriqueño que empieza a rebelarse, los puertorriqueños que empiezan en ese tránsito, como Luis Rafael Sánchez, que empieza a viajar en esa guagua aérea entre Puerto Rico, San Juan y la ciudad de Nueva York, y los barrios de Nueva York, y la aparición de los New Yorkers y del New Yorker Poets Café, que es la presencia de Miguel Piñero, Algarín, y todos los poetas que empiezan a hacer una especie de poesía entre español e inglés. La mezcla de la lengua, que el español e inglés no la hacían otros poetas y otros escritores. Y entre el New Yorker Poets Café empieza a generar un impacto que se emparenta rápidamente con la cultura chicana. Y la cultura chicana, realmente, si nos acercamos a una descripción que muy bien en México ha sido muy bien retratada por el doctor Axel Ramírez, que es compañero del CIALC, en donde él ha hablado acerca de los procesos históricos de los chicanos, pero un chicano que es mexicano y chicano. Chicano viene de la palabra del mexicano y de la descripción racista del mexicano. Mexicano, mexica, mexicano, chicano, chicano, que es una manera de avergonzar al mexicano, ¿no? Hacerlo casi hay estudios como el de David Maciel, que donde David Maciel traza una línea entre, primero el mexicano, el hispano, español mexicano, era un bandolero, perseguido por los Rangers. Después del pandillero y etcétera, bandolero, se convirtió en una figura que salta hasta el Pachuco en la Segunda Guerra Mundial.
y del pachuco, que también es el sud-sud y es delincuente, es pandillero, etc., salta a los pandilleros posteriores, y de ahí salta a los cholos que conocemos ahorita, y de ahí salta a todos, ahora no sé qué pudiese ser una especie de narcodelincuente, narcosicario, en la cual han retratado al mexicano y al caribeño, ¿no? Ahí tenemos la música del barrio, o sea, la música popular, la cultura popular, desde, no sé, el bolero, la salsa, el reggaetón, que es lo que escucha toda la gente, y ahí están difuminándose en ese tan odiado reggaetón para mucha gente. Yo lo veo como una maravilla cultural. ¿Por qué? Por la diseminación de ideas, el hip hop y el rap que está presente en todos los suburbios y en las ciudades, en los circuitos subterráneos. Por ejemplo, uno que es muy combativo es Immortal Technique, que es un hip hopero que en sus letras incorpora toda su identidad neoyorquina, caribeña, hacia unas letras que se conectan en esos desplazamientos, mestizajes culturales con otras regiones que conviven. También pienso en otros grupos culturales como el teatro chicano contemporáneo y a Culture Clash. Culture Clash tiene obras que están dedicadas a los caribeños en la Florida, en Nueva York, etc. Y no hay una división realmente profunda, o sea, pensar en una especie de latinoamericano que ahora se ha transformado gracias a la música popular, o sea, realmente figuras como Selena, que mete ritmos tropicales y convierte el Tex-Mex en música tropical caribeña, mezcla la cumbia, mezcla el merengue, mezcla ritmos caribeños en la presencia del Tex-Mex. Y en esa cultura popular, a raíz de ella, a raíz de la presencia de esas figuras que conocemos hoy en día, no sé, como Shakira, etcétera, todo este boom que hubo por la música latina, se crea un nuevo estereotipo que es el latino. Para todo es latino. Y el latino empieza a ocupar un lugar en la cual en la música es música latina, el latino es el nuevo. Y este latino borra la historia del latinoamericano, que es una historia de lucha y resistencia, borra la historia del caribeño, que es una lucha y resistencia, borra al chicano, que es lucha y resistencia, borra a las afrodiásporas, que también son lucha y resistencia, porque las afrodiásporas hispanas se emparentan con las afrodiásporas que vienen de la esclavitud estadounidense, que es un proyecto realmente imperial. Y Latinoamérica vive con esta cultura. El proyecto político latinoamericano surge como parte de un corpus emblemático que ha favorecido a la población estadounidense de origen hispano, así como eulatinos, como pudiésemos llamarlos de acuerdo a Manuel Jesús Hernández, que dice que el US Latin o el US Latin American lo pasamos a nuestra cultura y lo hacemos latino, US Latin o latino. Y ese tipo de canibalismo, que es una especie de manera de neocanibalizar a las figuras desde el imaginario, a los latinoamericanos, a los sujetos, ahora migrantes, a los sujetos que habitan, porque hay una idea de lo que hemos visto, que existe la construcción de un colonialismo interno. ¿A qué me refiero con un colonialismo interno? Que dentro de esos territorios que políticamente son territorios, hablamos de colonialismos externos en regiones, de postcolonialismos, de anticolonialismos, pero ahora hablamos de un colonialismo interno que se empieza a dar con esta presencia fuerte de querer configurar una frontera, militarizarla, tecnologizarla, deshumanizar los cuerpos, ¿no? Como cuando los primeros braceros cruzaron en la Segunda Guerra Mundial a trabajar, le hicieron lo mismo que a los niños de Honduras que pasaron estos días, que los recibieron con insecticida, los gasearon. Y el mexicano y el latino que se va a trabajar como bracero, que no hablamos nunca de la historia de los caribeños, del Caribe, a través de la fuerza que se va a trabajar como braceros, también sufrieron esos maltratos, discriminaciones, una especie de esclavitud moderna contemporánea en la construcción, ahora sí que geoestratégica de esta idea de la frontera. Realmente yo creo que sin la frontera quizá Donald Trump no hubiese llegado a ser presidente. De la necesidad de un lado para el otro, de seguir utilizando a esa otredad y a ese cuerpo canibalizado, del cual va a ser el latinoamericano y el caribeño, y también incluye a los chicanos, pues desde luego como descendientes de la herencia latinoamericana. Y aquí me voy un poquito a ese tipo de estudios, porque Axel Ramírez ha hablado con un libro reciente que se llama Chicanos y Latinoamericanos desde la perspectiva y óptica de nuestra América, que es una mirada interesante que también me vino como a aportar una buena parte durante mis últimos meses en Arizona, porque se nos ha olvidado que parte de este movimiento
se lo han llevado pues no sé cómo decirlo, la administración imperial de un imaginario, de un tipo de academicismo conservador que trata de retratar a esta figura en películas, en programas de radio, en series de televisión, en series que están muy de moda ahorita a través de aplicaciones, ya las aplicaciones y las redes sociales, y sobre todo las aplicaciones como Netflix que producen sus propias películas, etc. Y series de televisión masivas, como, no sé, de películas de monstruos, zombies, gente muerta, y estamos hablando de una especie de hiperrealidad, en la cual, por ejemplo, series como Fear the Walking Dead, ¿no? Que está dedicada a los latinoamericanos, no dedicada a los norteamericanos de la costa este, sino que se dedica a México y América Latina. Y los peores asesinos y caníbales son los lugares donde hay corridas de toros, donde hay una presencia histórica hispana de América Latina y el Caribe. Son los peores escenarios para los muertos que se comen a los vivos, y los vivos que son peores que los muertos que se comen a los vivos. Y ahí estamos en una especie de explotación del cuerpo y una explotación del caribeño, o sea, impresionante. Yo me pregunto por qué, por ejemplo, en series como esas que son exitosas, no aparecen guetos guetos negros estadounidenses que sean, por ejemplo, lugares llenos de zombies. Solamente aparecen en las zonas ultraconservadoras, o en este caso los latinoamericanos, que ocupamos ese lugar de caníbal, ¿no? Hay que recordar que muchas de las, no solamente Retamar, sino Darcy Ribeiro y muchos investigadores habían notado la idea de que por esta figura del caníbal, primero se le fue otorgada en el Caribe a todos los nativos caribeños de las islas, pero una vez que estos desaparecen por la colonización y por la explotación, empezó la administración de ese tiempo a exportar mano de obra desde el África, que inicia el proceso de la esclavitud, y los esclavos africanos pasaron a ser los nuevos caníbales una vez que los nativos caribeños se exterminaban o se agotaban o ya no podían sostener esa fuerza de trabajo. Entonces los africanos ocupaban a través de la esclavitud el trabajo de las plantaciones, etc. Y esos procesos se siguen retroalimentando, siguen estando presentes hasta el día de hoy, ¿no? En estos escenarios de frontera, de tránsito diario. Por eso yo creo que a veces es una cifra superior a los 25 millones quizá al año, en lo que vamos encontrando. Que es una administración de los imaginarios, porque las luchas de ayer, las resistencias del pasado, son heredadas hoy en día en este sudoeste entre chicanos, migrantes, eulatinos, caribeños y latinoamericanos. Hay que reflexionar históricamente sobre esta idea y la construcción de Calibán y del caníbal como un personaje conceptual. Y los personajes conceptuales que estamos construyendo continuamente, hay unas imágenes que son tomadas de la prensa de hoy en día. En la presencia de este personaje conceptual le hemos agregado al personaje conceptual caribeño latinoamericano la idea del muro. Ya no podemos pensar ahora que ahora hasta el Caribe le hemos agregado el muro de Trump, por ejemplo. Y estamos pensando en esta idea de frontera. Y este muro de Trump se ha extendido hasta ahora, en este momento, pues a los migrantes hondureños, que también son caribeños, que han estado ahorita, por ejemplo, sufriendo peregrinar, que ha iniciado, que está puesto como lo peor del pensamiento imperialista de los Estados Unidos desde el Destino Manifiesto y la política del garrote o el big stick, que estaba pues durante mucho tiempo estuvo pues alimentando los imaginarios xenófobos hacia pues todo latinoamericano, hacia los indios caribes, etcétera, ese exterminio de caribes, africanos, latinoamericanos. Calibán es un sujeto conceptual que los representa. Yo creo que me he acercado a esa idea, ¿por qué? Por una identificación personal, porque a través de los estudios académicos universitarios, la figura del ensayo es una figura que yo disfruto mucho y que sigo mucho, en la cual me he encontrado. Y encontrarme toda una tradición ensayística en América Latina y el Caribe. Aquí todavía no me ha tocado hablar acerca de otras figuras caribeñas como Frantz Fanon, también Edouard Glissant, Aimé Césaire, Georges Lamy, etc., que también entre la poesía y el ensayo hemos encontrado otras representaciones de Calibán en lengua francesa, en lengua inglesa, no solamente en el español. Quiero retomar solamente ya acercándome, tenemos tiempo todavía, al final, estamos bien de tiempo.
a un fragmento de que en el año 2009, no, 10 minutos, en la Casa de las Américas en el año 2009, durante el primer encuentro internacional de revistas caribeñas, con Yolanda Guti, con el doctor Roberto Fernández Retamar, leí un fragmento de lo que hablaba en ese momento como la condición posible. En su momento le pregunté públicamente y después en privado a Retamar si los chicanos caribeños ocupábamos el lugar de Calibán dentro de este escenario. Él me decía, bueno, no conozco tanto el tema de los chicanos, me decía, pero yo creo que no. Y dije, pues yo tengo que demostrar que sí. Entonces de ahí arranqué con un proyecto ya en la maestría que derivó en el ensayo que leíste de Calibán transfronterizado. Y aquí hablaba yo de la condición posible, de lo que representaba para el Caribe dentro de las revistas, porque en la Universidad de Nuevo México existe hasta el día de hoy la revista Arenas Blancas, creada por Ricardo Aguilar Menanzón. Y Arenas Blancas ha aglutinado las voces caribeñas en el desierto de Nuevo México. Y las revistas caribeñas, literarias del Caribe, decía en esa ocasión en el 2009, a pesar de su condición desértica, han cobijado a múltiples voces caribeñas y eulatinas, tanto de autores que desarrollan una crítica sobre la literatura caribeña, como de creadores caribeños y de origen caribeño. O sea que el desierto y la frontera es un escenario del Caribe. Para entender la relevancia del Caribe en esta series de publicaciones que se producen en el desierto, hay que entender el contexto del sudoeste estadounidense. Recordemos la posición del español como un modelo de resistencia cultural frente a la corriente cultural dominante que sentó sus bases en el idioma inglés en el sudoeste. A raíz de la derrota de México en la guerra contra los Estados Unidos, con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, con la firma, el derrotado presidente mexicano Antonio López de Santa Anna hizo que México perdiera el territorio que hoy conforma los estados que hemos visto: Arizona, Nuevo México, Colorado, Nevada, California. Y tenemos que tener presente que esta región ha poseído una historia de colonizaje, tanto por la colonia española a partir de la conquista en 1520 y que continúa hasta el siglo XIX, terminándose con los procesos posteriores. No me voy a alargar en eso. El Caribe en el desierto es un lugar, un espacio para la hibridez que contiene muchas culturas e identidades, donde la caribeña ha ocupado un lugar primordial desde sus inicios con la pretensión de establecer un diálogo con nuestra América, con el pueblo chicano y otros lugares del mundo. En ese sentido, el entremedio descrito como propuesta desfragmentadora de la visión sociocultural impuesta por el imperialismo, que nos decía que todo lo del norte es bueno, el norte es progreso, todo lo del sur para abajo, las islas, es salvaje, no podemos tener desarrollo nunca. Es lo que decía este proyecto imperial. Y hay que desfragmentar todo esto. Las revistas, la literatura, las publicaciones le dan espacio al Caribe porque tenemos una manera de comprender y de comprendernos también dentro de las entrañas del monstruo, como dijera José Martí. Existen también otras voces que usualmente calladas, que son calladas por la corriente cultural dominante, y que callan también otras voces diferentes de la voz oficial. Ahí agreguemos a las voces queer, a las voces chicanas, a las voces feministas, etc. Con las voces de la caribeñidad es importante enunciar las voces del Caribe desde el sudoeste de los Estados Unidos, refiriéndole al Caribe mismo un espacio más donde desarrollarse en el desierto, nunca negándolo, siendo siempre un punto de partida más y de referencia al Caribe mismo de tanta lucha histórica y orgullo por la dignidad obtenida por sus reivindicaciones, ¿no? Ante esto, yo quiero decir que en el Caribe, en el desierto, la condición de la arena, al igual que la del mar, es que por el influjo del viento, al igual que de las olas, regresan con una geografía siempre nueva, una forma transformada y que se reconfigura cada instante. Y pensamos que la condición del desierto quizás sea la nostalgia de la arena, el haber sido alguna vez las furiosas entrañas de un mar agitándose en clara contraposición al silencio que las dunas desérticas otorgan a quien vive cobijado en su soledad. Oficio terrible ser arenas, y además ser una arena pero del desierto, donde quizá el único destino sea ser una figura permanente sobre ella. Esta condición, bueno, es lo que continúa cuando hablamos acerca de que nuestro símbolo se repite. Actualmente, estas personas que crean la resistencia cultural, pues son los profesores universitarios, los profesores de escuelas, de high schools, community colleges, críticos mexicanos, latinoamericanos, caribeños, chicanos, latinos, latinoamericanos, US Latin, eulatinos, viviendo en ese territorio de frontera. Para saber de qué lado de nuestra vida cotidiana se desarrolla este encuentro entre Calibán y Próspero. A diario, entre sobrevivir y buscar un lugar, entre leyes que expulsan a los migrantes y que persiguen a las personas que han vivido por generaciones y a quienes no se les permitió ese derecho, ¿no?
Por el otro, otro encuentro que vamos a ver en el desierto va a ser el mar desierto de ladrillo, como dice Antonio Cárdenas, y este muro que llega irracionalmente hacia las playas de Tijuana, San Diego, y que continúa, donde podemos ver a los latinoamericanos algunas veces conviviendo con el muro, los caribeños conviviendo con el muro. La cuestión es ser Ariel o Calibán ante este panorama y ante ese espectáculo grotesco. ¿Qué elegimos ser como intelectuales? Figuras que pudieran desarrollar un papel clave terminan vendiéndose al sistema y atacando a los latinoamericanos, o por el otro lado, ocupan el papel vergonzoso de ser Arieles ante el amo próspero, el amo como esta figura que pudiese ser ahorita Trump, con todo lo que representa, que a diario alecciona, criminaliza, persigue y acusa a Calibán de querer violar a Miranda, esa belleza que encarna el bienestar del sueño americano, de violar el éxito, la aceptación, la asimilación, la riqueza que el capitalismo vende en esa enfermiza manera de intoxicar y destruir el mundo. Calibán ha venido a enmarcarse en esa lucha, en los reclamos de caribeños y latinoamericanos de todo origen, en donde se unen y suman para defenderse de ese daño social y moral, ¿no? Y en esta unión podemos ver para lo que sirve la frontera, quizá para jugar un partido de voleibol un domingo, ¿no? Por la tarde, mientras toman las tecates y están las trocas y las camionetas y escuchan salsa y reggaetón. Y aquí tenemos escenario de frontera. Agregamos ahorita a los migrantes que vienen a través de la Bestia, que es este tren que cruza todo Centroamérica, el Caribe, nuestro país, México, para llegar hacia el norte y asentarse desde la Bestia, como los migrantes centroamericanos y caribeños, a la frontera, que aquí tenemos un escenario de fronterizo en donde convive la ciudad. O cuando no pueden cruzar, los caribeños que se quedan estancados en el desierto, como aquí, que es una colonia de Ciudad Juárez, que es la Napra. La Napra son esas casitas que cuando viene uno por la interestatal y está bajando y llega a El Paso, Texas, por este lado está la Universidad UTEP, la Universidad de Texas, la reja, y por el otro lado está este escenario, ¿no? Que es sumamente conmovedor y doloroso, porque son las regiones más pobres, ¿no? Cuando llegan las heladas, etcétera, se quedan así, a la intemperie, en grados de congelamiento. Y aquí podemos ver cuáles son los diálogos que Calibán puede hacer en esos climas extremos del desierto, ¿no? Aquí solamente hay que ver hasta dónde llega la imaginación de Próspero. Ya solamente hay que pensar en lo que se plantea hoy en día. La fobia no es que realmente Calibán vaya a venir hasta este territorio, se levanten los muros para aislarlo y regresarlo a su isla y a su tierra, porque realmente Próspero piensa que hasta las islas de Calibán todavía le pertenecen. Próspero piensa que el Caribe todavía es suyo, que el mundo todavía es suyo, que Medio Oriente es suyo, es lo que Próspero está pensando hasta el día de hoy. Y es una lucha que se continúa desarrollando en el día a día hoy en ella, ¿no? Aquí hay una foto solamente para representar lo que es el flujo migratorio, que realmente la frontera, aunque haya muros, pues el flujo migratorio nunca va a terminar, ¿no? Esa es una zona urbana, pero en el desierto, pues la gente cruza como quiere, ¿no? Nuestro símbolo no es pues Ariel, como pensó Rodó, sino Calibán. Esto es algo que vemos con particular nitidez los mestizos que habitamos estas mismas islas donde vivió Calibán. Próspero invadió las islas, mató a nuestros ancestros, esclavizó a Calibán y le enseñó su idioma para entenderse con él. ¿Qué otra cosa puede hacer Calibán sino utilizar ese mismo idioma para maldecir, para desear que caiga sobre él la roja plaga? No hay otra metáfora más acertada de esta situación cultural y de nuestra realidad, ¿no? Aquí la voy a dejar a nuestro Caribe dividido, pues ahora pues por este otro Caribe que les quiero hablar hoy. Y solamente para terminar, haciendo una adenda y llegando al Calibán transfronterizado, y sobre todo como yo me asumo también críticamente y también literariamente y también escribiendo, como un Calibán chicanizado, que es lo que Margaret ya está un poquito familiarizada con ese término. Y solamente cierro con una especie de carta que anexo al final de esta tarde. Les quiero pues compartir que recuerdo el otoño del año 2007, cuando regresó a mis manos una copia de Calibán durante mi estancia de posgrado en Las Cruces, Nuevo México, donde también releíamos en ese tiempo a nuestra América, donde rodeado de las arenas del desierto, fondo de un océano extinto, pude releer a este ensayo enunciando lo que Calibán y nuestra América significan para Cuba,
cómo es el símbolo para las personas, hombres y mujeres que se habían decidido construir un mundo nuevo sin las cadenas del colonialismo. Este despertar de mi situación colonial y caribeña nuevamente, que me hizo recordar en ese momento de desierto de arena, otra vez a Luis Rafael Sánchez, otra vez a la guaracha, otra vez a los ritmos caribeños que también yo tengo pues adentro de mí, ¿no? Yo también soy de ascendencia beliceña, ya lo habíamos platicado. Y recordar ese mundo nuevo que era despertar en la hibridez y lo chicano en diálogo con mi identidad mestiza y caribeña como yucateco, que me había llevado a comprender la importancia del significado sobre la pregunta con la que iniciamos, acerca de que si existía o existe una cultura latinoamericana que le realice este intelectual con una visible nostalgia colonialista a retomar en su tiempo. Este diario cuestionamiento de mi origen y mi lugar en la sociedad occidental, con las miradas de quienes ignoran y excluyen a los latinoamericanos y caribeños en el sudoeste estadounidense, fue necesario para preguntarme y replantearme mi identidad. Me tuve que replantear mi identidad otra vez, como otra vez el mar de Reinaldo Arenas. Me pregunté cuál era el valor de toda la serie de sensaciones, vivencias, reflexiones, cuestionamientos, caricias de la persona amada, actos poéticos y demás aristas humanas. Si tendrían algo de valor o si también habían existido hasta ese momento. Me pregunté a mí mismo y por supuesto le pregunté a Calibán si tenía el derecho a ser yo mismo o si me seguiría negando esa condición tal. Se me seguiría negando. Hoy en día, calibánicamente, no me queda más que agradecer a tan brillante y ilustrativo pensador cubano que vino a crear los canales para tender un puente entre mis distintas identidades oscilantes. Pero no solamente yo creo que tengo que agradecer al cubano, tengo que agradecer a toda mi formación académica y a todos mis profesores. No solamente lo que significó Calibán. Porque todo esto me vino a caer como la idea de entender hasta ese punto lo que había significado haberle dado ese giro a mi vida de una manera muy grande. Se le puso un nombre e inicio a esta etapa decisiva de esas entidades oscilantes como yucateco, caribeño, maya, mestizo y también chicano, que me hacen causarme hasta esta tradición literaria de infinitas tempestades que han asolado a nuestros entornos, en los pueblos libres de nuestra América y esta América Latina, para seguir continuando mi camino yendo más allá, a lo largo y a lo ancho, de ida y vuelta, de norte a sur, de sur a norte, por estas lacerantes fronteras de nuestra América, ¿no? Y solamente con esto ya termino.